Good morning, class. How are you doing today? What's going on? Ok, ¿cómo va todo? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos el día de hoy iniciando nuestra clase gramatical número 55. Ayer hablábamos sobre el presente simple y te dejé como ejercicio terminar y continuar con los ejercicios planteados en USA Learns. Espero hasta el momento estés con todos los ejercicios terminados y al contrario, que estés practicando mucho más. Recuerda que el secreto para que avances es realizar estos ejercicios a la vez, ir asistiendo a tus clases, como yo sé que lo estás haciendo de forma muy constante, de forma muy disciplinada. Ok, recuerda que aquí podemos tener todos los medios para aprender, que tienes una profesora que te está guiando y aparte de eso tenemos una plataforma maravillosa para ir practicando. Todos aquellos que han ingresado se han dado cuenta que, wow, han aprendido mucho vocabulario, que son ejercicios sencillos, que los podemos ir realizando. Si tú haces esto muy bien, seguramente vas a llegar al siguiente nivel, que es nivel B1. Y yo estoy aquí para acompañarte. Entonces, vamos ahora a continuar con el presente simple, porque hay muchas cosas que te tengo que decir sobre este tiempo. Entonces, recuerda que en el presente simple debemos tener en cuenta, y vamos acá, un sujeto, un verbo y un complemento. Fácil, sencillo. Con sujeto, verbo y complemento, se me ocurre a un sujeto que no sea un tercero. Recuerda, no puede ser un tercero. En este caso, voy a hablarte de las jirafas o voy a hablarte de los ratones. Voy a hablarte de los hombres, de las mujeres. Tú ya sabes todos los sustantivos, cómo cambian en su forma plural. En este caso, vamos a hablar de los niños, children, ¿cierto? Y como voy a hablar de los niños en general, tú ya sabes que se quita el artículo. Tienes que recordar todo lo que hemos visto hasta el momento. Si hablamos de niños de forma muy general, no es necesario poner the children. Pero si hablamos de los niños de mi barrio, ahí sí agregamos el da. Bueno, todavía igual no estamos en una parte de contexto muy grande, pero podemos hablar que los niños, pongámosle una acción, un verbo. En este caso, children ya está en forma plural, o sea, estoy hablando sobre ellos. Ellos, o sea, los niños, compran, vamos a decir el verbo buy, que es el verbo comprar, y vamos a decir muchos dulces. Tú ya sabes que los dulces son contables. Por lo tanto, vas a agregar la expresión many candies. ¿Listo? Los niños compran muchos dulces. También sabes convertir de la palabra candy a candies. No puedes olvidar nada de lo que hemos visto hasta el momento. Esta oración es una oración muy sencilla en el cual tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. El sujeto son los niños, por lo tanto son varios. El único momento en el cual tú debes tener cuidado es cuando hablas de terceras personas del singular. O sea, cuando hablas de una mujer, una, cuando hables de un hombre, uno nomás, cuando hables de un objeto o de un animal. Acuérdate que it sirve para hablar, por ejemplo, de la mesa para reemplazar a la mesa. It sirve para reemplazar a un animal, por ejemplo, un perro, un gato, uno, una jirafa, una. Si son varios, ya son ellos. No puedes olvidar la cuestión de los pronombres personales. Ahora bien, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a surgir el cambio o la regla? La única regla que debes tener en cuenta para la forma afirmativa del presente simple es la siguiente. Cuando hables de estas personas, al verbo le vas a agregar al final, ya sea la S, puedes agregarle ES y puedes agregarle IES. Alguna de esas tres formas sí o sí, obligatoriamente debes agregar. La general es que le agregas la S. Cualquier verbo. Entonces, por ejemplo, si tú dices que Marta trabaja, entonces tú sabes que el verbo trabajar es work,
¿cierto? Entonces tú vas ahí en que Marta trabaja, pero resulta que Marta es una mujer, es un tercero. Entonces, obligatoriamente debes agregarle la S al verbo. Esa es la regla general. Le agregas acá y vas a decir, Marta works. Y vamos a ponerle una expresión de tiempo como complemento. Vamos a decir que Marta trabaja todos los días. Tú ya sabes decir todos y días también, every day. Recuerda que está mal decir every days, porque el plural ya lo tiene every. Marta trabaja todos los días. En este caso le agregamos una S. Este es el caso 1. Le agregamos una S porque recuerda que es la regla general. Le agregas una S. Pero, ¿cuándo le vas a agregar ES? Le vas a agregar ES al verbo cuando el verbo termine en SH, termine en CH, en X, en Z, en O, en S o en doble S. Si el verbo tiene cualquiera de estas terminaciones que te estoy comentando acá, ya no le vas a agregar simplemente la S, tienes que agregarle ES al verbo. ¿Listo? Si termina en cualquiera de estas que te estoy escribiendo aquí. Y si te das cuenta, aprender inglés es muy sencillo porque son las mismas terminaciones que aplicábamos cuando queríamos convertir el sustantivo en forma plural. ¿Te acuerdas? Brush, brushes. Box, boxes. Acuérdate, es la misma, lo mismo, la misma regla. Por eso aprender inglés es muy sencillo, porque se repiten las reglas. Entonces vamos con un ejemplo. El ejemplo puede ser obligatoriamente para que yo pueda aplicar ES, el ejemplo, el verbo, tiene que terminar en cualquiera de estas terminaciones mencionadas anteriormente. Entonces voy a tomar un verbo que termine, por ejemplo, en O, el verbo go, el verbo ir. Es un verbo que termina, ¿verdad? Termina en O, ¿cierto? Es un verbo que termina en O. Míralo acá. El verbo ir termina en O, go, ¿cierto? Entonces, si tú te das cuenta, dentro de la lista nos dice que si el verbo termina en O, ya no le vamos a poder agregar solo la S, sino vamos a tener que agregarle ES. Entonces, esto solamente sucede si yo hablo de una tercera persona del singular. Entonces, vamos a decir que ¿qué persona le podemos agregar? Podemos agregar ahora a un hombre. Vamos a decir que David va al supermercado, pero entonces, en este caso, como yo estoy hablando de una tercera persona del singular, o sea, estoy hablando de un hombre, si lo ves, David es un hombre. Entonces, ya sabemos que obligatoriamente tenemos que agregarle algo al verbo. ¿Qué le vamos a agregar en este caso? Le vamos a agregar la ES, goes, ¿verdad? Entonces tú no vas a decir solamente David go, de David goes. Y hay personas que piensan que esto solamente, estas reglas gramaticales solamente afectan en la forma escrita. Y no es así, hasta en la pronunciación. No es lo mismo si tú dices David go a decir David goes. Ahora vamos con un complemento, algo que fortalezca lo que estoy hablando. Entonces vamos a decir que David goes to Santa Marta. David goes to Santa Marta. David va a Santa Marta una vez al año. ¿Cómo diríamos una vez al año? Tú ya sabes decir y es once a year. Una vez al año. Ya la tenemos. David va a Santa Marta una vez al año. Listo, ya entendiste que si el verbo tiene cualquiera de estas terminaciones, tienes que agregarle ES, pero solamente si estás hablando de un tercero, de un hombre, de una mujer, de un animal o de un objeto. Porque si tú hablas de varios, no sucede nada. O si hablas sobre ti mismo. Por ejemplo, te voy a contar que yo voy, I go to, I go to, yo voy a, por ejemplo, yo voy a Medellín, I go to Medellín twice a year, twice a year, ¿cierto? Yo voy a Medellín 2 veces al año. En este caso, debes tener en cuenta que, como estoy hablando de una primera persona, al verbo no le vamos a hacer absolutamente nada. Eso es
las reglas que debes tener en cuenta. Ahora bien, vamos con nuestra tercer regla. La tercera regla que te voy a explicar es cuando el verbo obligatoriamente termine en una consonante más una Y. Si eso sucede, si el verbo termina en una Y y antes tiene una consonante, ¿qué vas a hacer tú? Vas a borrar la Y, la vas a omitir, la vas a quitar, ¿cierto? La quitas, te la señalo acá porque se quita y se reemplaza con una I latina ES. Lo mismo que veíamos cuando convertíamos los sustantivos en su forma plural. Entonces, bien, esto sucede, pero con el verbo, recuerda, solamente en este caso va a suceder con el verbo. Vamos a tener un ejemplo acá. El verbo tiene que ir con Y. Entonces vamos a decir que el bebé llora en la mañana. El bebé llora en la mañana. Entonces tú ya sabes decir esto. Voy a decir el bebé, la baby, el bebé. En este caso, no sé si el bebé sea femenino, si el bebé sea masculino, pero sí tengo certeza, es un tercero. Entonces, por lo tanto, voy a agregarle la regla. Entonces voy a decir, el bebé llora. El verbo será cry. Cry es llorar. Y como el verbo cry termina en una Y y antes tiene una consonante, que la consonante es la R, aplica a la tercera norma. Por lo tanto, tú tienes que hacerle un cambio. Tienes que borrar la Y, tienes que borrarla y reemplazarla por una I latina ES. Ahí ya estás diciendo the baby cries toda la mañana o en la mañana. En este caso, como tú ya sabes decir toda una mañana, vamos a escribir no todas las mañanas, sino toda la mañana. Entonces tú vas a decir all morning. El bebé llora toda la mañana. Es así como vas a realizar los cambios teniendo en cuenta las terminaciones del verbo. ¿Mm? Ahora, recuerda que esto solamente sucede si hablas de una persona, uno, que sea tercero, porque si tú hablas de varios, por ejemplo, si queremos decir los bebés, ya no estoy hablando de uno, ya estoy hablando de varios. Por lo tanto, el verbo quedaría igual. The baby cry all morning. En este caso, no lo vas a cambiar porque tú estás diciendo que el bebé llora toda la mañana. El bebé llora toda la mañana, ¿cierto? En este caso, los bebés. Los bebés, si tú lo cambias a un pronombre personal, el pronombre personal de los bebés, ¿cuál sería? Sería they, ¿cierto? Sería they. Por lo tanto, ellos lloran toda la mañana. No vas a agregarle ni vas a cambiar el verbo como tal. Solamente el verbo cambia cuando hablas de terceras personas del singular. Esa es la forma en la que debes modificar los verbos si hablas de terceras personas. Vamos ahora a escribir otros ejemplos relacionados con el tema que te estoy explicando. Ahora, si yo te digo que ella bebe leche en un pocillo, vamos a hacerlo. Tú me vas a ayudar, vamos a hacerlo entre todos. Vamos a decir, ella bebe o toma leche, ella toma leche en un pocillo. ¿Qué harías? ¿Le agregas algo o no le agregas? De una, tú ya lo puedes decir. Ella bebe leche en un pocillo. ¿Le agregas algo al verbo o no? Claro que sí, porque estás hablando de ella, es una tercera persona del singular. Entonces, alístate para el cambio. Sujeto, ella. Verbo beber, drink. Vamos a analizar. El verbo drink no terminó en SH, CH, X, Z, O, S, tampoco termina en doble S, no termina en Y. Entonces, ¿qué haces? Le agregas la S en un pocillo. In a cup. Cup, recuerda que cup es un pocillo. Muy bien. Ella bebe leche en un pocillo. Ya nos quedó. Pero si digo que yo bebo leche en un pocillo, I drink milk. Ay, aquí se me olvidó poner milk. I drink milk in a cup.
En este caso, no le voy a agregar nada al verbo porque estoy hablando sobre mí. Y si yo hablo sobre mí, no es necesario agregarle nada al verbo. Esto solamente sucede si hablamos de terceras personas del singular. Ok, vamos a hacer un juego para poder reforzar y tener en cuenta cuando le agregamos o no le agregamos algo al verbo. Ok, entonces vamos a dar inicio a nuestro juego. Aquí vamos a dar inicio. Tú me dices si tenemos que darle, qué personas. Vamos a volver a cargarlo. Recuerda que en WordWall puedes encontrar muchas opciones para practicar, pero en este caso vamos a buscar el juego, lo vamos a buscar, preguntas en concurso para poder hacer este juego entre todos. Y aquí está. Ayúdame, ¿cómo sería? Entonces miremos el dice. Speak, no le agregaron ese, nada. Quiere decir que speak lo puedo utilizar solamente con I, you, we o they. Studies, ay, tuvo cambios, si ves, le agregaron IS al verbo estudiar. O sea, estamos hablando de terceras personas del singular. El verbo have es un verbo irregular. Cuando hablamos de terceras personas, aprovecho para que lo sepas, usamos has. Ahorita en un ejemplo lo vamos a poner. Como nos escribieron have en su forma original, quiere decir que están hablando de primeras, segundas y tercera persona, pero en plural. Bueno, vamos a hacer esto rápidamente. Lo importante es mirar la parte de la conjugación de los verbos. Tenemos muchas opciones en WordWall. Ah, mira, no le agregaron ese, nada. Quiere decir que este lo conjugan. Go. No le agregaron nada. Ok, vamos a seguir practicando porque sobre este tema podemos encontrar muchos juegos. ¿Qué fue lo único que yo hice? Yo escribí third person of singular en la búsqueda. Third person of singular, o sea, terceras personas del singular. Y aquí vamos a poder encontrar muchos juegos. Vamos acá. Este ya tiene más oraciones. Recuerda que me vas a ayudar. Darío. Darío juega fútbol en el parque. ¿De cuántas personas estoy hablando si hablo de Darío? De uno. Entonces me toca agregarle. ¿Qué le agrego? ¿La S o la ES? Analiza el verbo. El verbo sí, listo. Play termina en Y, pero antes no tiene una consonante, tiene una vocal. Recuerda que el cambio solamente surge si hablas de un verbo que termina en Y, pero antes tiene una consonante. Por lo tanto, como no surge el cambio, agregamos la S, la regla general. Plays. What time? Bueno, esta ya es una pregunta que vamos a ver más adelante. Ni siquiera la leí porque lo que me interesa ahorita es ver si le agregas algo al verbo o no le agregas nada. Yo me levanto a las 7:30. Yo, quiere decir que no le agrego ese, ¿verdad? Bueno, cuando tienen el auxiliar los voy a pasar. Carlos cepilla sus dientes después del desayuno. Carlos es una persona, es un tercero. Por lo tanto, le tengo que agregar algo al verbo. Y el verbo brush termina en SH. Por lo tanto, le vamos a agregar la ES. Continuemos. Ok, acá es donde te digo que have es un verbo irregular. Si tú hablas de terceras personas del singular, ya no le vas a agregar S, ES y ES. En este caso, vas a agregar has. Mi hermana es una tercera persona del singular. Quiere decir que sí hay cambio. Hay. Yo ceno con mi mamá. O sea, have.
Mi hermano va, como estoy hablando de mi hermano es uno y es un tercero. Por lo tanto, al verbo go, te voy a escribir el verbo en forma base, to go, quiere decir que le vas a agregar es, porque estás hablando de una persona. Y como estás hablando de una persona, tienes que agregarle es al verbo. Mi hermano se pone su pijama, lo mismo, como es mi hermano, y el verbo base termina en T, no tiene nada especial, el verbo ponerse termina en T, ¿cierto? Por lo tanto, solamente le vamos a agregar la S. Ahora bien, dice Franco va. El verbo base del verbo ir es go, pero como estoy hablando de Franco, vamos a poner goes. Listo, hemos terminado este. Dice, bueno, nos repite las de los auxiliares. En este caso, con los auxiliares no vamos a trabajar porque simplemente estamos aprendiendo a conjugar los verbos en forma afirmativa. Ya después te hablaré del tont y te hablaré del das. Tienes muchas opciones para practicar. Mira, hay juego de avión, hay juego de romper algunas bombas. Tú puedes practicar. Ingresa a WordWall. Ya te he enseñado cómo ingresar y vas a escribir third person of singular. Eso es lo que debes escribir. Aparecen juegos muy interesantes. Mira este del avioncito. Vamos a mirar este del avión y vamos a mirar qué sucede con la conjugación de los verbos. Ayúdame, lo hacemos entre los dos. They watch. She wash. Entonces la conjugación es con she. Tenemos que agregarle es. Vamos ahora con el siguiente. Ella termina, pero ahora nos pide que digamos que nosotros terminamos. No le agregamos nada porque somos varios. Vamos con la siguiente. Yo juego, pero ahora me dicen que es él el que juega. ¿Será que le cambio la Y? No, solo le agrego la S. Sigamos. Él baila, pero ahora nos dicen ella baila. Ah, ella es tercera persona, le agrego la S. Digamos, yo lloro, pero ahora decimos que ellos lloran, como son varias personas y el verbo termina en Y y antes tiene una consonante, lo cambias. Yo estudio, ella estudia, le pasó lo mismo al verbo. Terminó en Y, pero antes tiene una consonante. Tengo que cambiar esa I. Míralo acá. Continuemos. Dice, yo leo, ahora me piden que digamos que él lee. Le agregamos la S. Sigue. Yo voy, ahora vamos a decir que él va. Así que es no solamente la S, porque el verbo termina en O. No podemos agregar ninguna de estas. Es la de arriba. He goes. Dice, yo lavo. Ahora vamos a decir ella lava, pero si tú miras, el verbo lavar termina en SH. ¿Qué le vamos a agregar? Le agregamos la E y la S. Vamos. No me ha salido la opción. Arriba, arriba. Bien. Dice, ellos piensan, ahora tengo que decir yo pienso, pero como yo no soy tercera persona, pasa lo mismo, no le agrego nada al verbo, ¿verdad? No le tengo que agregar nada. Entonces, realiza este juego, ingresas a WordWall, tú ya sabes cómo. Sí. Listo, vamos con la siguiente. Dice, yo reparo, I fix. Fix es un verbo que termina en X. Tengo que agregarle ES si lo quiero conjugar con un tercero. Míralo aquí. Bien, vamos con la siguiente. Ahora, ellos vuelan. Quiero decir que ella vuela. Es un verbo que termina en Y y antes tiene una consonante. Debo cambiar esa Y a una IES. Entonces ayúdame a buscar flies. Bien, continuemos. Nosotros tenemos, recuerda que el verbo tener es irregular y cambia a has. Si hablamos de terceras personas del singular. Yo agarro, ella agarra.
Yo duermo. Ahora la idea es decir que él duerme. El verbo sleep no termina ni en SH, ni en CH, ni en Y. Sencillo. Sigamos. Bueno, hemos terminado. Recuerda, puedes practicar esto de la terminación de los verbos en tercera persona. ¿Qué es lo único que debes hacer? Escribes Word, Wall, que ya sabemos ingresar a Word Wall, espero ya estés registrado, cree las mejores secciones, vamos de una a comunidad, porque en comunidad es en donde tú puedes buscar los verbos. Aquí vas a escribir third person of singular y vas a poder realizar muchos ejercicios. Mira, hay unos que son de organizar. La idea es que tú practiques cuando le agregas S, cuando le agregas ES y cuando le agregas IS al verbo. Ahora bien, vamos a hacer nuestra práctica. La práctica que vamos a hacer en estos minutos es la siguiente. Tú me vas a escribir las siguientes oraciones, me las vas a escribir en inglés. Entonces, son estas. Yo leo muchos libros interesantes. Usted compra sus zapatos en el centro comercial. Alba escribe una carta en su computadora. Andrés limpia las ventanas de su habitación. El mico vive en los árboles. Nosotros hablamos todos los días. Ustedes abren la puerta temprano. Ellos traen algunos objetos extraños. Vas a escribir esto en inglés. Recuerda que para escribir en inglés es supremamente fácil. Vas a tener en cuenta el sujeto, vas a tener en cuenta el verbo y vas a tener en cuenta el complemento. Eso es todo. Entonces voy a ponerle un título porque esta es nuestra tarea para el día de mañana. Espero la realices de una vez. ¿Por qué razón? Porque se pasa el tiempo y no haces nada. Tómale un pantallazo y la vamos a realizar directamente el día de mañana. Recuerda que hacer estas oraciones en inglés es muy sencillo. Tú ya sabes decir ellos. Entonces tú dices they. Traen. ¿Cómo es el verbo traer? Bring. ¿Cierto? ¿Le agrego algo al verbo o no le agrego nada? En este caso, no le agregaría nada porque estoy hablando de varias personas. Algunos, recuerda que cuando hablamos de unos, unas, algunas decimos son. Objetos extraños, ¿qué va primero? ¿Objetos o va primero extraños? Muy bien, en este caso iría primero la palabra strange. Y de últimas, la palabra objetos, artículos. Podríamos decir items, podríamos decir, en este caso vamos a la más cercana que es objects. Ok, entonces, mucha suerte con tu tarea, pilas a las personas que tienes que agregarle S, ES y ES y nos vemos mañana. Bye bye, see you tomorrow.